RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Este programa llega a ustedes en la emisora pionera de la radio venezolana, RCR, Radio Caracas Radio 750, y llega a través también del programa pionero de la cuarto año yendo hacia el quinto. La emisora está bajo la dirección de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y en el micrófono este servidor, quien les habla, Tomás Páez. En nuestras redes nos pueden seguir y ver en YouTube, por supuesto, y en nuestra plataforma digital rcr750.com. Y nos pueden seguir también en Periscope en RCR750. Hoy tenemos un programa especial porque estamos llenos de buenas noticias, más trabajo, pero buenas noticias. Después de, no sé, desde el año 2017, 2016, nosotros comenzamos a trabajar con la diáspora en el año 2013, cuando nadie hablaba de esto. Y en el año 2016, 17 comenzamos el programa. Y veníamos en paralelo trabajando en distintas iniciativas. De hecho, presentamos algunas de ellas. En el caso del problema del arco minero, hicimos el trabajo con la gente de la Academia de Ingeniería y Hábitat. Hemos hecho algunos encuentros virtuales, igual con gente nuestra en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Esto ha ido caminando, se ha ido perfilando, ha ido cuajando de manera tal que hoy podemos anunciar que a través de Radio Caracas Radio 750 tenemos otra tremenda iniciativa. Creo que es muy importante para el país en este momento desolador en el ámbito ambiental, en muchos ámbitos, pero en el ambiental es particularmente severo el tema del arco minero, lo que acaba de ocurrir en el río Limón, en el estado de Aragua, las cosas terribles que están ocurriendo en el Mar Caribe con la pérdida de, toda esa pérdida de petróleo que está contaminando el mar, y eso nos va a durar un tiempo. Lo que está ocurriendo en el río Zulia, en el estado que lleva el mismo nombre, lo que está ocurriendo con los bosques, lo que está ocurriendo con el ambiente, y por eso decidimos de manera conjunta, por supuesto, en el espacio que nos cede Radio Caracas Radio, junto con Ecoprácticas, que dirige Fernando Jauregui, y este servidor, a través del Observatorio de la Diáspora Venezolana, decidimos impulsar este nuevo espacio de encuentro, de uso de capacidades que tenemos dentro y fuera del país, para sumadas poder desarrollar proyectos en el tema ambiental. Estamos hablando de agua, tema con el cual iniciaremos toda la serie, toda esta nueva línea de trabajo, pero tenemos todo lo que es el desarrollo ambiental, el cambio climático, todos los temas que hemos mencionado y que requieren de un tratamiento urgente, porque nosotros estamos recibiendo un país
no solamente arruinado, sino también en ruina. Es decir, hay que recuperarlo desde las bases. Cuando uno dice, en el caso del petróleo, que el petróleo, la producción ha caído en no sé cuánto, pasamos de 3.400.000 barriles en el año 98 a aproximadamente 400.000 barriles hoy día, sin gasolina, además, con unas refinerías que están generando desastres ecológicos. Estamos diciendo que además nos dejan un pasivo ambiental terrible. Es decir, cuando uno visita los campos petroleros, cuando uno visita lo que está ocurriendo en Golfo Triste, en todo el Caribe venezolano, como veo uno lo que está ocurriendo en el lago de Maracaibo, por señalar áreas nada más, el reto lo que nos están dejando, el proceso de reconstrucción va a requerir un esfuerzo bestial, no solamente en términos económicos, sino humanos, y este es el aporte que estamos haciendo, que queremos hacer desde Radio Caracas Radio, con Ecoprácticas y el Observatorio de la Diáspora, ¿no? Estamos en un periodo de transición ecológica, estamos en un periodo de transición digital y eso requiere, bueno, una atención, eso requiere esfuerzos económicos y humanos. Además estamos en el tema de la movilidad, estamos pasando de sociedades cada vez más urbanizadas que necesitan transporte, pero que necesitan también condiciones de vida, calidad de vida, que permita mantener bueno, la calidad de vida de los venezolanos. Necesitamos pasar también a un desarrollo agrícola sustentable, un desarrollo más amigable con la ecología. No estamos hablando aquí de que no se puede explotar nada, sino que es necesario pensar en formas amigables de explotación para poder utilizar todos esos recursos que tenemos a nuestra disposición. El legado socialista, el legado del socialismo del siglo XXI es terrible. Nos deja unas materias pendientes, nos deja unas deudas ecológicas que nos va a costar mucho pagarlas. Lo que está el derrame petrolero en el Mar Caribe no es solamente esa mancha negra que además se está recogiendo de una forma tan artesanal, tan primitiva, que bueno, que hay tecnologías, hay incluso desarrolladas por los venezolanos o que es posible trabajar en alianza con empresarios venezolanos. Y ahí necesitamos pensar cuál va a ser la estrategia para tener el tema, para abordar el tema tecnológico en el ámbito ambiental, más el tema empresarial. Entonces, la buena noticia es que todos los viernes vamos a tener un espacio de encuentro para encontrar, valga la redundancia, para buscar, para hallar, para indagar, para encontrar respuestas a estos problemas, para identificar soluciones, para identificar aliados, para construir alianzas, para construir proyectos, para desarrollar iniciativas que nos permitan aprovechar el mejor activo que tiene un país, que es su capital humano. Y allí tenemos bastante, tanto dentro como fuera de Venezuela. Entonces, ¿cómo hacer para aprovechar todas esas capacidades? Ese es el espacio de encuentro que vamos a instalar todos los viernes a las 12 del mediodía. Iniciamos el próximo viernes 18 con un programa dedicado a un tema central que es el agua. El agua esa que escasea, el agua que no llega al piso 58 en los barrios de Petare o al piso 35 en los valles, digamos, en el valle, en el cementerio, donde ustedes lo quieran ver, porque tenemos unos problemas de distribución de agua muy severos. De hecho, se están construyendo tanques de agua privados para poder dar respuesta a la escasez tan severa de agua que tenemos en el país, que además está llegando con una calidad innombrable. Es decir, lo que está llegando es, bueno, lo que tenemos en el Guaire, lo que tenemos en el río Tuy, lo que tenemos en el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia. Digamos, está llegando agua en condiciones deplorables, inhumanas, indignas para la población. Esa es
un tema que nos parece crucial y dado que es un tema transfronterizo, porque esto no tiene fronteras, lo que está ocurriendo en el Mar Caribe también afecta a las islas, ¿no? A las que tenemos cerca, a 30 kilómetros, a 40 kilómetros de nuestra costa. Y eso genera problemas igual que los está generando lo que está ocurriendo en el arco minero y la introducción del mercurio y la devastación tétrica, de verdad terrible, digna de películas de miedo, en lo que está ocurriendo en toda la región de Guayana para la explotación de todos esos materiales y riquezas que hoy valen oro, porque además del oro tenemos coltán, uranio, torio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este programa, este nuevo espacio que abrimos, repito, con Fernando Jáuregui, por supuesto, el espacio en Radio Caracas Radio y con este servidor. Hoy estamos esperando la conexión con Perú. Tenemos allí a Oscar Pérez. Algo debe haberle pasado que no se ha podido conectar. Le enviamos el link para que pudiera conectarse. Estamos esperando, vamos a ver si nos logramos conectar y hacer la entrevista con una persona que lleva ya rato trabajando en Lima, en Perú, en Latinoamérica también, que tuvo que irse del país muy temprano debido a, bueno, esa migración forzada política, la persecución del régimen sin buscar explicaciones. No importa el por qué, es porque me dio la gana, sencillamente. Entonces, desde hace unos años, Oscar Pérez está trabajando en Perú, dirige una organización, es un líder social y político en ese país y ha desarrollado un intenso trabajo. ¿Por qué queríamos esperamos poder entrevistar a Oscar Pérez? Bueno, primero porque Perú es el segundo país de destino de los venezolanos. Estamos hablando de cerca de 1 millón de venezolanos en Perú. En segundo lugar, Perú es uno de los países que está sufriendo con mayor severidad las consecuencias del COVID-19. La cantidad de contagiados y la cantidad de fallecidos habidos en Perú es muy grande. Pero además la economía peruana tiene un rasgo particular que es el sobredimensionamiento de la economía informal. La economía informal pesa aproximadamente el 70% de la mano de obra de ese país y por supuesto quienes llegan, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, quienes llegan a trabajar en Perú básicamente se emplean en el mismo sector en el que se emplea la mayoría de los cubanos, no podía ser de otra manera. Y a ese sector, el sector informal, es al que afecta más el tema del COVID-19, porque la gente no puede salir a la calle, no puede vender, no tiene recursos en consecuencia para poder pagar la habitación, la luz, el agua, es decir, se encuentra en condiciones precarias y eso genera, por supuesto, problemas tanto a los peruanos que trabajan en la economía informal como a los migrantes venezolanos que también trabajan en la economía informal y que han tenido que buscar y rebuscar fórmulas. Algunos de ellos han retornado al país, forman parte de los 100.000 venezolanos que han retornado al país, ciento y tantos mil, se han creado corredores humanitarios, pero ya la gente cuando llega a Venezuela se está produciendo un fenómeno en estos días de retorno del retorno, es decir, aquella gente que llegó a Venezuela bien vía trochas o bien asistidos no por el personal médico, sino por soldados venezolanos en condiciones muy precarias, no exactamente las mejores condiciones para evitar la propagación del virus, están con problemas y están retornando nuevamente a los países que están tratando de dinamizar las economías, porque en Venezuela la economía está en el subsuelo, digamos, no hay
no hay empleo, no hay empresas, no hay agua, no hay electricidad, no hay transporte, no hay gasolina, hay contaminación. Entonces, digamos, todo las condiciones existentes en Venezuela lo que hacen es provocar la huida. Pero vamos a esperar unos minutos a ver si nos logramos conectar para pasar a nuestra sección de publicidad y venimos en unos minutos en nuestro segundo segmento intentando que el Perú se conecte. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, ya de regreso en nuestro segundo segmento, no hemos podido contactar todavía a Oscar Pérez. Esperemos que todo esté bien por allí. La situación en Perú con la discusión política acerca del vacío de poder de Vizcarra, lo que llaman ellos vacancia, está complicado el panorama. De hecho, uno de los senadores o diputados llamó a la representación de la Fuerza Armada. Y bueno, eso ha generado todo un discurso a cuenta de que alguien puede llamar a la Fuerza Armada. Eso ocurre en aquellos países en donde hay dictaduras y donde hay gobiernos que lo soportan las bayonetas. No era el caso de Perú, que había salido de
de dictaduras y de todo lo que fue el segundo o tercer intento de gobierno de Fujimori. Es un país que además viene creciendo de una manera importante, que ha sacado a unos cuantos millones de peruanos de la pobreza precisamente por el crecimiento experimentado. Y no es casual entonces, por ello, que el Perú sea el segundo país de destino de los venezolanos. Repito, cerca de 1 millón está viviendo allí, y que el 50% o más de las solicitudes de asilo existentes, nosotros tenemos en este momento 6.200.000 y tantos venezolanos fuera del país. A ellos le estamos restando los 100.000 que han retornado, y ya casi que le estamos sumando los miles que están retornando después de haber retornado a Venezuela. Entonces, las 450.000 solicitudes de asilo están allí y están en Perú. Es decir, que Perú es un destino importante en términos de número de venezolanos, pero también es importante en términos de números de solicitudes de asilo. Por otro lado, Perú está sufriendo de manera muy severa el tema del COVID-19 y tiene una recesión importante. Como dice el Fondo Monetario Internacional, esta es una de las recesiones más grandes de todo el siglo, si sumamos la depresión del 29, y eso lo dice el Fondo Monetario, ¿no? Y en todo caso, Perú está sufriendo mucho, igual que Latinoamérica en general, que además está en condiciones más precarias para poder atender el desempleo, para poder atender la informalidad, para poder atender las empresas, como está haciendo Europa o como está haciendo Estados Unidos. Pero además Perú nos interesa por otra razón. Bueno, nos interesa por muchas razones, pero digo, como hecho distintivo, además hay una hermandad histórica con Perú, tenemos una relación de toda la vida, pues, ¿no? Fundadores del Pacto Andino, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, el socio de Fujimori, Montesinos, que además ¿se acuerdan? Aquella primera parte que había uno de los militares golpistas decía que en Venezuela no estaba Montesinos, y resulta que sí estaba Montesinos, es decir, comenzaron mintiendo con Montesinos. Pero Montesinos es importante por otra razón, porque además de haber robado, y en Venezuela el robo ha sido casi, Montesinos queda como un niñito de pecho, pues en comparación con lo robado en Venezuela, estamos hablando de no menos de 300.000 millones de dólares que se han espalillado unos cuantos, ¿no? Y que quieren disfrutarlos hoy en el exterior. Además, hay algunos que tienen canchas de bowling, por ejemplo, en una hacienda en Monaga. Eso ocurre también, ¿no? Es decir, hay gente que ha invertido en eso, pero también esos mismos tienen apartamentos y casas fuera e incluso inversiones en empresas, ¿no? Lo interesante es que Perú logró recuperar parte de lo que fue robado, digamos, y en ese sentido es un ejemplo de lo que podemos hacer para recuperar los activos de los recursos robados, no a Venezuela en abstracto, fue robado a los venezolanos. Es decir, aquí quienes robaron le metieron la mano en el bolsillo, fueron a sus casas y les robaron el televisor, la salud, las medicinas, los alimentos, los productos en la nevera, se los robaron a cada uno de los ciudadanos en Venezuela. No una cosa abstracta, no al Estado, no. Esos recursos son de los venezolanos, del petróleo de los venezolanos, y eso se lo robaron a los venezolanos. Los impuestos los pagan los venezolanos, y esos recursos del Estado se los robaron a los venezolanos. Entonces, el caso de Perú, y por eso me llamaba la atención, quería hacerle la entrevista a Oscar, porque me parece que allí hay una información muy valiosa, un aprendizaje del cual debemos extraer cosas buenas para lo que nos queda a nosotros por delante. Nosotros tenemos que recuperar muchísimo esos recursos y evitar que la recuperación se convierta en foco de corrupción. Entonces, yo creo que ahí hay que andar muy alertas, hay que andar muy pendientes para evitar que tanto el robo como la recuperación se conviertan en cosas que dañen al país, ¿no? Entonces necesitamos que la sociedad se movilice
para la actividad. Bueno, entonces no logramos conectarnos, desafortunadamente, ojalá y no le haya pasado nada a Oscar Pérez Torres, quien iba a estar con nosotros. Vamos a un corte y ya regresamos con Fragmentos de Vida. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Obras, arte y creaciones son parte de nuestro entorno diario. Y conoceremos a nivel internacional algunos fragmentos de vida de la diáspora. Buenas tardes, querida audiencia global, en nuestro nuevo segmento iniciado hace unas pocas semanas, Fragmentos de Vida de la Diáspora Venezolana. Más allá de todas las cosas que hace la diáspora, lo que queremos saber es cómo hizo la diáspora, y en este caso tenemos dos invitados interesantísimos, Niurka Meléndez y Héctor Arguinzones. Ellos han desarrollado una intensa labor en Nueva York, se han metido en los temas de la lengua, han establecido acuerdos con universidades. Yo no sé cómo hacen, pero yo sí quisiera que nos contaran, Niurka y Héctor, ¿cómo fue el proceso? Es decir, ¿cuándo decidieron irse? ¿Cómo decidieron crear lo que han creado? Esta cosa de Venezuela e inmigración, ayuda a los inmigrantes. ¿Cómo hicieron? ¿Y cuál ha sido el éxito, los logros que ustedes pueden contabilizar en la actividad que ustedes se propusieron realizar? Niurka y Héctor, 1.000.000 de gracias. Les cedo el micrófono, por favor. Gracias a usted, profesor, por la invitación al programa. Y bueno, ciertamente lo que empezó con una idea para dar apoyo a los venezolanos que íbamos conociendo cuando llegamos, hoy en día ya es una organización formalmente registrada recientemente, y todo se debió
todo salió de una manera muy espontánea. Yo recuerdo que estas conexiones que ahora tenemos con esas organizaciones que usted menciona, universidades, organizaciones sin fines de lucro, comenzaron siendo nosotros primero parte de ellos, bien sea recibiendo los servicios que ellos daban a los inmigrantes o después convirtiéndonos en voluntarios. En principio fue haciendo traducciones a nuestros compañeros venezolanos, aun cuando estamos nosotros todavía en el medio del proceso de aprender el inglés, de reencontrarnos con el idioma, porque lo habíamos estudiado antes, pero no es lo mismo cuando usted no está inmerso, cuando no tiene que hablarlo día a día. Y bueno, poco a poco se fue tejiendo todas estas relaciones con individuos y organizaciones que hoy, bueno, nos ayudan y forman parte de nosotros. Así es, profesor. Gracias de nuevo por la invitación. Para mí es realmente un honor siempre estar en RCR porque es mi ventana que me mantiene informada con todo lo que pasa en mi país desde que decidimos dejar Venezuela. Y me corresponde a mí responder la pregunta que hace, ¿cómo fue como migrantes, ¿no? Que decidimos salir de Venezuela? La historia para mi esposo y para mi hijo comienza en agosto del 2014, cuando a través de la frontera, profesor, a través de la frontera, primero intentamos por Santiago, San Antonio del Táchira, y luego lo logramos exitosamente a través de Ureña, porque la cola en San Antonio del Táchira es larguísima, y bueno, debo confesar, como siempre lo he dicho, muy transparentemente, como ciudadana venezolana, ese día me di cuenta de que las fronteras estaban siendo usadas como un nuevo aeropuerto internacional. Entonces, ese fue la primera experiencia que como familia pues nos tocó vivir. Fue en agosto del 2014 cuando me tocó despedir a mi hijo y a mi esposo en Cúcuta. Usted más o menos se preguntará, pero ¿qué pasó allí? ¿Por qué no todos? ¿Y por qué tú despides Niurka y te quedas? ¿Y qué edad tenía? Sigue, por favor. Samuel tenía 6 años cuando salimos de Venezuela. Y cuando ellos salen de Venezuela, ¿y qué ocurre? Que, bueno, nosotros involucrados, ¿no? Sin pertenecer a ningún partido político, pero sí involucrados muy como ciudadanos a todo lo que envolvía en aquel momento, le estoy hablando de 2014, 2013, 2012, envolvía la participación ciudadana, nosotros estábamos allí y, por supuesto, esa esperanza estaba allí. Entonces, lo vimos en un principio como algo, bueno, vamos un momento, ¿verdad? Vamos a probar, vamos a ver, pero esto es temporal, esto es transitorio, ya tú vas a ver que vamos a regresar y mira, no va a haber necesidad de mudarnos de país. Ahora, bueno, perdona para que sigan, esa cosa de que era temporal, de que no, digamos, era un plan por meses o quizás unos pocos años, ¿no genera una actitud distinta? Es decir, ¿cuándo te das cuenta o cuándo se dan cuenta ustedes de que la cosa es más definitiva? Pero no es para cortarte, sino para que sigas y pienses en alguna respuesta a esta pregunta. Correcto, sí, pero ahí vamos, porque en febrero del 2015, Héctor me llama y me dice, Niurka, yo creo que es conveniente que te vengas, porque como familia nos estaba afectando mucho estar separados. Era la primera vez que en mi caso como mamá me separaba de mi hijo por tanto tiempo. Y bueno, en líneas generales como familia afectaba mucho, pero también estaba esa conexión que te arraiga, profesor, que quizás suene un poco poético y come flor, pero esa conexión que te arraiga demasiado a tu tierra y te cuesta tomar esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, nada, igualmente cuando yo me uno a ellos en marzo del 2015, esa pregunta que usted hace todavía no existía para nosotros. Todavía cuando tú sientes que tenías que quedarte, no fue ni siquiera cuando yo arranco en marzo del 2015, fue casi muchos meses después, cuando ya empezamos a buscar opciones migratorias en los Estados Unidos, que al menos nos dieran esa tranquilidad mental que te dice, bueno, estoy en un proceso o tengo esta visa o hago esto, correcto. Y bueno, le digo que ya casi un año después, que es cuando legalmente hablando aquí, de acuerdo a los procesos migratorios de las leyes migratorias en los Estados Unidos, casi un año después, febrero de 2016, nos convertimos en buscadores de asilo. Nuevamente, la pregunta obligatoria del abogado, porque ya habíamos tenido varias entrevistas desde el año 2015, fue ¿por qué esperaron tanto tiempo en meter el asilo? Nuevamente, profesor, ahí nos colgábamos demasiado de las esperanzas de las que las cosas en Venezuela pudieran cambiar y nos costaba mucho como personas, como venezolanos, como familia, que tiene familia, amigos todavía en Venezuela, saber
que no íbamos a poder regresar, porque una vez que uno introduce una solicitud de asilo, tú ya no puedes regresar a tu país. Entonces, entender eso, profesor, digerirlo como familia, digerirlo como personas individuales para aplicar al asilo, y todavía estando esperando por esa aplicación, por cierto, nos costó casi un año después de estar los tres ya como familia aquí en los Estados Unidos. Además, hacíamos un recuento, profesor, brevemente, para decirle, recuerde que el 2014 fue quizás el año más difícil de los últimos 6, 7 años que han pasado en Venezuela. Y una vez que nosotros salimos, mira, ya por los periódicos comenzaron a salir las noticias que habían cerrado la frontera con Colombia. La excusa era que era para evitar el contrabando, pero lo cierto es que ya salían más de 5.000 personas diarias por la frontera. La otra es que no habían vuelos aéreos, las aerolíneas estaban reclamando deudas de $4.000 millones y no podían vender pasajes en bolívares. Todas estas circunstancias acumuladas a la represión en la calle, acumuladas a la situación de la crisis hospitalaria, la crisis humanitaria compleja, te hacen pensar, sentarte y decir, no es el momento de regresar. Ahora, como bien lo dice Niurka, nunca pensamos que iba a ser tan largo. Ahora, cuando tú decides instalarte, tú dices, bueno, yo tengo, porque instalarse en un país que no conoces, aun cuando manejes la lengua bien, es una cultura distinta, es una dinámica distinta. Insertarse allí es un proceso complejo. ¿Cómo hacen ustedes y por qué hicieron ustedes esa labor en la que al mismo tiempo que ustedes se estaban integrando, estaban haciendo una labor social que a mí me impresiona por todas las cosas? Yo he logrado participar en algunas de las actividades que ustedes hacen. Tengo una amiga cuyos hijos, ella vive en Venezuela, cuyos hijos están en Nueva York y ha participado en las actividades que ustedes desarrollan. Y yo digo, bueno, ¿cómo hacen? Porque integrarse es complejo. Buscar trabajo, buscar dónde estar, el tema del idioma, la escuela para el niño, son esos temas que pesan. Pero al mismo tiempo, ustedes le hicieron un plus, se incorporaron a una actividad y yo he participado en alguna de ellas. Entonces digo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen y por qué lo hacen? Yo creo que la respuesta inmediata que se me viene a la cabeza, profe, es Venezuela. Sentirnos que estamos haciendo algo por nuestro país a pesar de que estamos fuera de él. Porque no sabe cuán importante es para un venezolano que se ve forzado a migrar, saber que todavía desde el espacio donde se encuentra está haciendo algo por su país. Y entender que uno es Venezuela donde quiera que se encuentre, pero también entender que ese rol como ciudadano tenemos que ejecutarlo donde quiera que nos encontremos. No fue fácil, por Dios, esto se dice después de, en mi caso, 5 años fuera de mi país. En el caso de Héctor y Samuel, 6 años fuera de mi país. Todos los días es un reto, profesor. Todos los días es un día de aprendizaje para esa inserción. Pero saber mental y emocionalmente, saber que estás haciendo algo por tu país al seguir esforzándote por, en este caso desde Nueva York, tratar de ayudar a tu comunidad que se encuentra de alguna manera con un mismo background, igual que tú, con una misma emoción, con un mismo sentimiento, con unas mismas ganas de echarle pichón a pesar de sus propios pensamientos. Oye, hay que ayudar. La situación inicialmente, profesor, para nosotros como inmigrantes en general, como inmigrantes venezolanos, fue muy difícil encontrar esos espacios que pudieran orientar a un migrante forzado buscador de asilo. Ese término, profe, así de largo, fue tan difícil de encontrar ese espacio porque no se entendía acá. Cuando nosotros íbamos, y le estoy hablando de un estado como Nueva York, que le puedo decir con base, profe, que son más de 300 organizaciones sin fines de lucro registradas, locales, ¿ok? De acá. Y que usted vaya a sitios diferentes y era relativamente orientada hacia personas indocumentadas. No era nuestro caso. Orientada hacia personas para DACA. No era nuestro caso. Orientada a personas con refugio. No era nuestro caso. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a encontrar en ese mismo espacio, buscando nosotros por nosotros como familia, información, y empezamos a encontrar esos espacios, eso había que decirlo, profe. Eso había que informarlo. Nosotros necesitamos estar informados porque ya el estado, la vulnerabilidad que te produce todas estas características que de alguna forma he mencionado en mi conversa, plus que no hayan espacio, no, mira, tenemos que estar informados para hacer al menos en la información
acertada y veraz, menos vulnerable, y empoderarnos entre nosotros, profe, porque la idea no es aquí Niurka y Héctor, los líderes de, no, empoderarnos todos, porque la red de venezolanos crece cada vez más. Entonces, no es esperar a que yo haga el evento para que la gente se entere, es que si ya tú tienes la información, porfa, circúlala en la comunidad, porque sin duda estamos aquí en la ciudad creciendo mucho. Ahí es cuando nace Día, sí, la necesidad de regar esa información. Y además que hemos contado con gracias a Dios, con la ayuda, el soporte de personas que, podemos decir, lo que la vida nos ha puesto en el camino. Y brevemente, los profesores de inglés, los que dan las clases de pronunciación por más de 2 años, las clases de inglés básico los sábados, la institución donde Niurka hizo por 1 año, como ya inmigrante, un curso de inglés intermedio y avanzado. Todas esas instituciones ahora forman parte de Vía. Los profesores se retiraron y ellos dijeron, conocemos lo que está pasando en Venezuela, lo conocemos por lo que ustedes nos dicen, lo que leemos en las noticias, queremos colaborar. Ellos lo hacen ad honorem. Igualmente con estas organizaciones que nos han prestado espacios para tener charlas, conversatorios, como lo que ha participado usted, el profesor Tomás, y simplemente colaboración. Hoy en día nos consideran partners o nos consideran, sí, aliados, y en donde nos ponen a la orden sin ninguna restricción y todos los servicios que ofrecen, siempre y cuando obviamente las personas que apliquen cumplan con los perfiles, porque todo tiene un límite, todo tiene un perfil, pero la ayuda ha crecido gracias a ellos, y obviamente la cantidad de voluntarios venezolanos que están detrás de las actividades que hacemos, que también ad honorem, si se trata por lo menos de un evento cultural, todo lo que sepan hacer lo hacen, colaboran, vienen, prestan sus servicios, y esa, yo creo que, como decía Niurka, no solamente sentirnos en Venezuela, sino también las ganas que desde el principio teníamos de demostrar el gentilicio venezolano, que de verdad colaboramos cuando las cosas se ponen duras, apretadas. Sí tenemos capacidad de colaborar, a pesar de que cada uno tiene sus retos, pero en momentos distintos, cada uno en el tiempo que puede, a lo que esté a su alcance hacer, lo han hecho. Y también, ya no somos nosotros dos, detrás de nosotros hay un montonal de gente. Hay muchas personas, profesor, y es muy hermoso porque le puedo decir, para cerrar esta idea y esta pregunta, profe, que conociendo un poco, en 5 años, un poco de la cultura americana y sobre todo el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, es la acción lo que vende tus ganas de hacer las cosas. Y nosotros hemos mostrado por 4 años, que cumple este año Vía, Dios mediante, por 4 años consecutivos, profesor, pudiéramos decir que no estamos prometiendo, sino que estamos haciendo. Y eso es lo que han visto las organizaciones neoyorquinas, las organizaciones locales que nos apoyan, y hay nombres grandes detrás de ellos, profe, que lo han visto y nos han colaborado. Haber trabajado por casi 4 años, entonces hay que decirlo también, profe, sin ni siquiera ser una organización incorporada, y que hoy en día Vía sea una organización incorporada, dice mucho de las ganas de ayudar, realmente de ayudar y empoderar a nuestra comunidad, profesor. No sabes cuánto me alegra, me contenta lo que estás diciendo, porque eso que ustedes están haciendo hoy en Nueva York, pero que lo están haciendo también otras organizaciones de otra manera, porque hay unos que envían medicina, otros envían alimentos, otros hacen cultura, otros, digamos, a mí lo que me llama la atención es que todos coinciden en ese eje que ustedes lo describen muy bien. Primero, están trabajando con las uñas, están trabajando con el esfuerzo de todos, le están dedicando un tiempo extra además de su integración. Te puedo decir lo que está hecho. Entonces, esa parte digamos, me alegra mucho porque es el esfuerzo de ese concepto de los venezolanos, es lejos pero no ausente, al revés, es presente, comprometido, haciendo cosas, en cada uno en el área de conocimiento. La otra cosa que aprovecho para preguntarle es, dada esa experiencia y teniendo de Chicago, ¿ustedes han pensado, tienen alianzas, están creciendo, o ya con Nueva York es más que suficiente? Digamos, ¿cómo están viendo estas humanas que han conseguido a ese esfuerzo que ustedes están realizando? Ahorita trabajamos, sí, bien lo ha dicho usted, profe, como organización hoy en día, ¿no? De la Venezuela de ahorita. Es bastante, ¿no? Es bastante porque es realmente un estado muy grande y nosotros aprendemos de eso porque también así como que, wow, toda la población del estado de Nueva York
Venezuela prácticamente, ¿no? Y ya eso es bastante decir. Nueva York, de acuerdo a las últimas datas que vimos registradas acá en cuanto a los censos, Nueva York es el tercer estado con más venezolanos, siendo por supuesto la Florida el que posee el mayor número de venezolanos. O sea, tenemos alianzas con organizaciones, nos unimos a ellos, que nos están colaborando con lo que es el TPS, el estatus de protección temporal, ¿no? Pero decirle que pensar a futuro una alianza con otras organizaciones en otros estados sería súper ideal para nosotros, pero le digo que ahorita bastante hay con atender a los venezolanos en Nueva York, porque hay muchísimo que hacer aquí, profesora, no solamente con la parte de legal, la ayuda de salud mental, que es otro issue, profe, que es muy importante de mantener siempre allí en cuenta, aparte del idioma, la salud mental que te puede detener, y por supuesto lo que es la parte de la solicitud de la advocacy, el trabajo de incidencia, en este caso por el único proyecto de ley que está puesto sobre la mesa, que es el TPS. Pero otro de los retos muy grandes que pudiéramos decir nos mantiene todavía en el FANDAD como comunidad. Entonces, de pronto sí, sería ideal que pudiéramos unir fuerzas con otras organizaciones en otros estados tan grandes como la Florida, Washington, el mismo que usted mencionó en Chicago, en Houston, en Texas. ¿Por qué? Porque si nos uniéramos pudiéramos hacer un trabajo interesante de incidencia en donde pediríamos respuestas, por ejemplo, no solamente para la parte de protección internacional, no es descabellado y no estaría fuera de discusión este tema que usted acaba de poner de unirnos a otras organizaciones en otros estados de este gran país de 50 estados, porque obviamente la intención, como le digo, es empoderar y ayudar, pero sin duda sí, nuestro foco es la ciudad de Nueva York. Y en cuanto a las respuestas que nos decía, sí, hemos recibido respuestas muy hermosas, como usted las describe, sobre todo de parte de los venezolanos que forman cursos, que ahora son prácticamente semanales, de capacitación personal y profesional, y también en los de inglés, que por lo menos tenemos una clase en los jueves que es para exalumnos, se ha convertido prácticamente en un club donde siguen practicando, donde se ha convertido en un punto de reunión entre venezolanos, porque los temas son en inglés, pero de lo que pasa allá, de la familia, de la comida, lo que quiera. Y entre los mensajes están, mira, ustedes son, o nos sentimos, que somos todos aquí una familia, la familia espiritual, este es lo que necesitábamos acá. Cada vez que hacemos una reunión, nos quedamos, conversamos, nos sentimos bien, es el momento como de recargar las energías, las pilas, y de decirnos, bueno, aquí estamos los unos para que, de nuevo, no es un apoyo de solamente Ñuka Héctor hacia ellos, es mutuo. Sí, es una red, profesor, es una red y es construir comunidad juntos, entendiéndonos todos lineal, en donde todos estamos aprendiendo a entendernos como migrantes forzados, sí. Otros entendernos como que todos estamos aprendiendo de este proceso y que todos podemos aportar. No somos superhéroes, no tenemos capa, simplemente tenemos la voluntad de hacer lo que sabemos que desde nuestras posibilidades está para hacer. Y sembrar esa semillita en cada uno de ellos y demostrarlo con nuestros voluntarios, que todos son, o la mayoría migrantes forzados o buscadores de asilo, tú dices, wow, sí se está sembrando la semilla y esa es, desde mi punto de vista muy personal, profe, la esperanza que yo... Gracias por el espacio, por el tiempo, por la dedicación. Tenemos que cortar. Nos gustaría hacerle más preguntas de vida, pero felicitarlos. Esos nos dice que Venezuela tiene una esperanza sembrada en Venezuela y en el mundo. Así que 1.000.000 de gracias. No, gracias a usted, profe, por lo que... Nos vemos el próximo lunes a la misma hora en nuestro programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Gracias. RCR 0. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.300. 750 AM.